Bueno, decíamos hoy por la mañana, en la alabanza, decíamos algo. Y decíamos, si de verdad amamos la voz de Dios. ¿Seguro? Sí. Luego te lo voy a preguntar otra vez. Siempre idealizamos las cosas. Siempre. Ayer decíamos en el mensaje de gratitud que siempre nos identificamos con el alto, el rubio, el guapo, ¿no? El que triunfa, el que se lleva, el que al final de la película se queda con la chica guapa, el que ha matado a todos los malos, ¿no? Siempre. Bueno, las chicas, pues os identificaréis con la guapa que se queda con el guapo y que ha matado a todas las malas. Siempre idealizamos las cosas, ¿verdad? Y cuando decimos, amo tu voz, ¿cómo sigue? Me has pasado por las aguas. ¿Cómo? Me has guiado por el fuego. Siempre lo vemos como algo idílico, ¿no? Como algo bonito, ¿o no? Ella, Marco, como algo bonito, ¿no? Como algo, estoy siendo guiado entre el fuego y amo la voz de Dios. Sí, que te lo crees tú. Cuando estás pasando por el fuego, quieres salir corriendo. Y cuando Dios te está tratando, le dices, déjame en paz. Y perdona que sea así de directo, pero es así. Cuando ya hemos pasado el tiempo, cuando ya ha acabado el tiempo de dificultad donde Dios ha permitido que pasemos, cuando ya hemos aprendido la lección, cuando ya hemos dado un pasito más de madurez, cuando de pronto ya vemos que Dios está relajándose con nosotros, ¿no? Y nos deja pasar un tiempo bonito, ¿no? Cuando ya empezamos con el salmo en el que dice junto a agua de corriente, junto a corrientes de aguas puras y cristalinas, allí estaré junto a ti y viendo los prados verdes y las ovejitas y todos felices. Qué bien que ya pasé el tiempo de dificultad. Pero mientras lo estamos pasando, decimos, yo no quiero saber nada de esto. ¿Vale? Así que el mensaje de esta mañana es la voz de Dios hablándonos a nosotros hoy, porque es su palabra. No es porque yo me levante aquí como profeta ungido. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que es su palabra. Entonces es la voz de Dios. Pero no es la típica palabra del Señor te va a bendecir y te multiplicará. No, es una palabra de corrección. Es una palabra que tenemos que poner nuestros oídos atentos para, si estamos en esta situación, nos arrepintamos. Y si no estamos en esta situación y alguna vez se presenta, sepamos cómo actuar. ¿Vale? Así que hoy vamos a hablar de algo tan bonito, tan hermoso y tan edificante como la crítica. ¿Qué te parece? ¿Escuchaste alguna vez a algún predicador hablar bonito sobre la crítica? No, ¿en Brasil tampoco? ¿No? Bueno, pues aquí no hay cómo. No se puede hablar bonito sobre la crítica. No se puede adornar la crítica. No se puede dar una capa, una pátina, un barniz de amor y misericordia sobre la crítica, ¿verdad? Tenemos que tratarlo tal y como es. Así que déjame hablarte algunas cosas. Primeros versículos que vamos a leer. Estamos en Romanos 14, versículos 10 al 13. Y es muy directo el escritor de Romanos. Normalmente atribuimos al apóstol Pablo esta carta, pero no está claro que fuera él. Hay muchas posibilidades, pero dice, está hablando en un contexto de paz y de mutua edificación, ¿vale? Los versículos anteriores, los 9 versículos anteriores, está hablando de edificar los unos a los otros, cuidar los unos a los otros, estad en paz los unos con los otros, y de pronto llegamos al versículo 10 y dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? Está pidiéndole a la congregación de Roma, a la iglesia de Roma, le está diciendo, por favor, edificaos los unos a los otros. Y llega el versículo 10 y dice, ¿por qué entonces criticas a tu hermano? ¿No? ¿O por qué lo desprecias? Y dice, todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él sea el que nos juzgue. Porque la Escritura dice, juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues,
cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por eso, basta ya de criticarnos los unos a los otros. Proponeos más bien no hacer nada que sea causa de que vuestro hermano tropiece o que ponga en peligro su fe. ¡Wow! Aquí podríamos terminar la predicación, ¿cierto? Si lo hemos entendido, si somos conscientes de lo que acabamos de leer, podríamos terminar aquí la reunión, inclinar nuestras cabezas, arrepentirnos, marchar a casa avergonzados y decir nunca más voy a hacer algo así, que pueda poner en peligro la fe de mi hermano y que pueda hacerle tropezar. Porque eso es lo que consigue la crítica, ¿sí o no? Esto es lo que dice el libro de Romanos. Ojo, proponeos no hacer nada, y está hablando nada es nada, como ayer decíamos que todo era todo, ¿no? ¿Sí o no? Decíamos esto ayer, demos gracias a Dios en todas las cosas, ok, en todas, en las buenas y en las malas. Y aquí lo que nos está diciendo es que no hagamos nada, pero estamos en el contexto de la crítica, que es lo que el escritor está diciendo. Por lo tanto, no os metáis, a veces decimos, me he metido en un jardín, ¿verdad? Hacemos ese ejemplo, ¿no? Empecé a hablar con Arnold y empezamos a hablar de Eva, para que nadie se enfade, empezamos a hablar de Eva y poco a poco digo, madre mía, me he metido en un jardín, hemos empezado a hablar algo tan tonto y tan insignificante y tan inocente y al final hemos terminado metiéndonos en un jardín. Está diciendo el escritor, no os metáis en ningún jardín que pueda ser de tropiezo o que ponga en peligro la fe de tu hermano. Amigos, eso es lo que hace la crítica. La crítica lo que consigue es hacer que nuestro hermano tropiece y poner en peligro su fe. Y tú dirás, bueno, ¿y a quién se refiere? Bueno, si hablamos de la crítica, hay tres partes que son golpeadas. Uno, yo, cuando empiezo a hablar de otra persona, ¿vale? Estoy tropezando, estoy cayendo y estoy poniendo en peligro mi propia fe. Porque ¿qué tipo de fe es la mía si lo que hago es utilizarla para ir en contra de mi hermano? Dos, estoy poniendo en peligro la fe de mi hermano que me está escuchando. Porque estoy poniéndole en el precipicio para que tropiece, para que empiece a pensar mal de otro, para que empiece a coger odio a otra persona porque de lo que yo le estoy contando. Y no solo eso, sino además estoy también poniendo en peligro su fe. Porque dice, si los cristianos son así, yo no quiero volver a estar entre cristianos. Y tres, otra de las partes golpeada es aquel del que estamos hablando. Porque le vamos a hacer tropezar si sabe que lo estamos criticando y vamos a golpear su fe. Vamos a poner en peligro su fe. Mira qué tipo de hermanos tengo que están hablando detrás de mí, que están hablando a mis espaldas. Así que fijaros ya solamente en estos primeros 4 versículos la carga tan tremenda que estamos empezando a ver y a darnos cuenta del peligro que tiene la crítica, de andar chismeando los unos de los otros y andar diciendo mira, 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 mira. Claro, todo esto tiene un desarrollo muy grande, ¿vale? Y tiene un desarrollo con una responsabilidad brutal, a tal punto, que si nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7, dice, hay de aquel que haga caer en pecado, que haga tropezar, o que ponga en peligro la fe, uniendo a los versículos de Romano, a uno de mis pequeños, dice el Señor. Hay de aquel que se le ocurra hacer esto, más le valdría al que lo hace ser arrojado al fondo del mar con una piedra de molino atado al cuello. Todos entendemos esta frase, ¿verdad? Todos entendemos esta frase para que no salga del fondo del mar y se muera allí y que deje de hacer daño. Es así de heavy, ¿eh? Es así de directo, es así de profundo, es así de directo. Pero dice, hay del mundo, dice que a causa de las incitaciones del pecado, cierto es que siempre habrá incitaciones que vengan de parte del mundo, pero hay de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel hermano, de aquella hermana que haga pecar a los demás. Fijaros dónde estamos. No soy una mosca. No soy una mosca, oye. Amo tu voz. Sí, amamos la voz de Dios, claro que sí. Y fijaros que tantas veces, vamos a identificar cosas, tantas veces los cristianos tan preocupados
tan preocupados de lo que comemos. ¿Ah? Bueno, ayer no nos preocupamos de nada, ¿eh? Ayer nos pusimos morados. Cuando Zorinel dice, ¿alguno por la mañana ha sentido así en su pecho como algo que rascaba, como una presión, como algo? Y le había dicho, digo, Germán, después del roscón de Reyes que se comió ayer, ha tenido, bueno, pero no, ya iba en serio. Yo pensé que estaba bromeando, pero ya iba en serio. Era Dios hablando esta mañana, ¿vale? Hace no demasiado tiempo, alguien en esa sala me decía, cuando me he levantado por la mañana, había una palabra en mi cabeza y cuando he venido aquí, la persona que ha predicado ha hablado de esa palabra. Dios estaba hablando con esta persona. Seguramente Dios está hablando y va a hablar con nosotros hoy. Y te repito, después, cuando terminemos este mensaje, vamos a dar un tiempo para que nos podamos arrepentir. Porque la crítica solamente tiene una solución. Y no es, voy a tratar de cambiar, a ver si el próximo día lo hago mejor. No, la crítica solamente tiene un camino y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, voy caminando por allí, me doy cuenta, cambio de mente y camino hacia el otro lado. Arrepentimiento significa cambio de dirección, cambio de mente. ¿Vale? Así que la crítica solamente tiene un camino y es arrepentirse. Y te voy a decir más. Aunque nos podamos meter en un tema doctrinal que posiblemente haya distintos pensamientos sobre esto. Cuando yo critico una vez, eso se llama una actitud de crítica. Cuando critico 2 veces, se llama actitud de crítica. Pero cuando cojo la costumbre y estoy todo el día criticando, ya no es una costumbre o una actitud de crítica. ¿Sabes qué es eso? Eso es que un espíritu de crítica está sobre nosotros, está sobre la persona que hace esto y está dominando. Y, lamentablemente, permíteme decirte, Satanás utiliza este tipo de personas para destruir familias, para destruir congregaciones, para destruir relaciones, para destruir amigos y para destruir todo donde esa persona está. Por eso dice, más te valdría que terminases en el fondo del mar y callases tu boca y nunca más fueras de tropiezo para otro. Dice en Mateo 15, decía antes, digo, tan preocupados estamos a veces por lo que se come, lo que no se come, lo que se celebra, lo que no se celebra, que ahí viene este contexto de estos versículos. Y tan preocupados, ya si nos vamos un poco más allá, es, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se me ocurre a mí como pastor permitir que Leticia se haya subido hoy aquí si venía en manga corta y venía con pantalones? Cuando las hermanas tienen que venir con los brazos tapados y con faldas. ¿Me estás entendiendo? Perdona por cogerte de... ¿Me estás entendiendo? A veces tan preocupados por esas cosas, que si tienes que tener las mujeres faldas, pero ¿a quién se le ocurre? ¿Pero cómo vas a una iglesia donde el pastor tiene pendientes? Pero por favor, tan preocupados con tantas tonterías, que no son más que cultura, que no son pecado, que no tienen nada que ver con el pecado, pero a veces tan preocupados con estas cosas, ¿verdad? Y entonces de repente llega Jesús y les dice, mira amigos, ¿sabéis una cosa? Hablándole a los fariseos, dice, estáis tan preocupados por lo que entra dentro del hombre y pensáis que le hace impuro, que estáis engañados completamente. No contamina al hombre lo que entra, lo que contamina es lo que sale. Y dice así, dice, lo que entra por la boca del hombre no le hace impuro, palabras de Jesús. Dice al contrario, lo que le hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se le acercaron y le preguntan, bueno, ¿sabes que los fariseos se han ofendido? Claro, ¿cómo no se van a ofender? Si les encantaba siempre andar poniendo leyes y normas y cargas sobre otros, que luego ellos no eran ni capaces de acercarse a estas normas. Dice que Jesús les contesta, le dice, toda planta que no la haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos, guías de otros ciegos, y ambos terminarán en el precipicio. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que un ciego guíe a otro ciego? Y continúa, y dicen los discípulos, Pedro concretamente, le dice, y Jesús, ¿por qué no nos explicas esto que acabas de decirnos? Que si lo que entra, que si lo que sale, que sí, ¿verdad? Y Jesús explica muy claro lo que significa. Y les dice, mira, todo lo que entra por la boca termina en el vientre y termina en la letrina, termina hoy en día en una versión más actual de nuestras Biblias diríamos, termina por el cuarto de baño tirando de la cadena, ¿vale? Para que todos nos entendamos y sepamos de lo que estamos hablando. Dice, así que no os preocupéis por qué es lo que coméis. No os preocupéis por esas tonterías. Si termina en el cuarto de baño y termina, ¿verdad? Dice, así que
esto no le hace impuro a nadie. Y dice, en cambio, lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso es lo que verdaderamente le hace impuro. Podríamos añadir más. Podríamos decir, y eso es verdaderamente lo que está reflejando lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que sale por nuestra boca. Porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras, los insultos. Si nos vamos a la carta del apóstol Santiago, el hermano de carne de Jesús, dice, las guerras donde se gestan, en el corazón. ¿Sí o no? En el corazón del ser humano, ahí es donde se gestan las guerras. Porque todo el mundo tiene odios unos contra otros, porque tienen envidias, porque tienen celos, porque quieren y desean lo que el otro tiene. Y dice las mentiras y los insultos también. Dice, estas cosas son las que hacen impuro al hombre, pero comer sin haber cumplido con el rito de lavarse las manos, no, hombre, eso no hace impuro a nadie. Eso es que eres un poco marrano en todo caso. Pero comer... Ayer Germán vino de trabajar, venía aquí con su chapita del lugar donde trabajaba, ni se lavó las manos. Entró, vio el roscón de Reyes, de cabeza. De cabeza. ¿Eh? Pero ya estaban los criticones. ¡Impuro! ¡Impuro! Estuvimos a punto de preparar las piedras para apedrearlo, pero en el último momento alguien nos recordó Mateo 15, versículos del 11 al 20. No le hace impuro a Germán lo que ha comido sin lavarse las manos. Así que veníamos diciendo muchas cosas ya en poco tiempo, pero tan importantes. Cuidado, y permíteme repetir esto, cuidado, porque cuando criticamos una vez nos estamos equivocando, pero cuando estamos criticando continuamente hay una influencia espiritual. Hay una influencia espiritual, y permíteme decirlo así, del mismo infierno, que está queriéndote utilizar, me está queriendo utilizar para destruir lo que Dios quiere hacer. Y vamos a definir cosas. La persona que tiene un espíritu de crítica suele ser propenso a varias cosas. Es muy fácil de identificar, ¿eh? Es muy fácil de identificar. Cuando tú tienes al lado a alguien que está todo el día quejándose, cuando tienes a tu lado a alguien que es pesimista, cuando es alguien que es soberbio, envidioso, rivalidad, alguien que está todo el día luchando contra los demás, ¿verdad? Incluso la frustración. Y todo esto lleva a la rebeldía. Son identificadores, son señales que podemos ver en los demás y que lamentablemente no vemos en nosotros mismos, porque siempre somos muy dados a ver la pequeña pajita que se metió en el ojo del hermano y luego no vemos una viga grande que está en el propio nuestro, ¿verdad? Así nos decía Jesús. Pero amigos, identifiquemos hoy. Y te voy a pedir un favor. Este mensaje es para mí. ¿Sabes lo que quiere decir? Este mensaje es para ti. Mira, ¿escuchaste alguna vez en la Biblia que tú tienes derecho a ser amado? Ojo, escucha, atento a la pregunta, no me respondas rápido. En algún lugar de la Biblia, de forma imperativa, así como dice, sed santos. Eso es un imperativo, ¿no? Nos dice, sed santos. No es bueno. No, sed santos, así como Dios es santo. Eso es un imperativo, una imposición. La pregunta es, ¿en algún momento escuchaste en la Biblia, te dice, sé amado, sé amada? Un mandato. ¿Te manda eso la Biblia? No. ¿Qué te dice? Ama, ama, ama. Eso es lo que la Biblia dice. Este mensaje es para mí. Lo que quiere decir que este mensaje es para ti. O sea, que no te des la vuelta y digas, mira, te está hablando a ti. No. ¿Vale? Este mensaje no es para el que está detrás, delante o a un lado. Este mensaje es para mí. Por eso cuando he dicho al principio, es muy fácil identificar, ¿vale? No es para darte las pautas que identifiques a otro. Es para decirte, igual de rápido que identificas a otro, identifícate a ti mismo y arrepiéntete. Y arrepiéntete. La queja. ¿Sabes qué es la queja? La queja es la falta de gratitud a Dios. Ayer hablábamos de gratitud, ¿cierto? Ayer hablábamos de gratitud y decíamos que la gratitud no solamente es el hecho de hoy me encuentro bien porque me han regalado algo
y me genera así como una exaltación interior, un deseo de ser agradecido porque me regalaron lo que yo esperaba. No. Gratitud es más allá. Igual que el amor no solamente es lo que Gianmarco siente estos primeros meses que está con Kim, así que vemos no, el amor es estar toda la vida al lado de una persona y aun en los tiempos de dificultad estar juntos. No son las mariposas del estómago. No, el amor es otra cosa. El amor es una decisión. El amor es una actitud. El amor es estar, aun cuando desees no estar. Y la gratitud no solamente es, repito, cuando estamos contentos y alegres porque es nuestro cumpleaños y nos regalaron algo. No, la gratitud es, aunque no tenga nada, estoy agradecido con el Señor porque me salvó y porque Él es mi Dios. Esa es la verdadera gratitud. Y a partir de ahí, alégrate de muchas cosas. La queja es la falta de gratitud hacia Dios, la falta de aceptación, de lo que Dios me ha dado o me está haciendo pasar. Eso es queja. Y contra la queja hay una cosa, que es la gratitud y el contentamiento. ¿Y qué es contentamiento? Pues me aguanto y me contento y le doy gracias a Dios por el marido feo que me dio. Les hay más guapos, pero sé que tengo. Y estoy contenta, y estoy feliz, y disfruto, y voy a formar una familia. La queja nos lleva, muchas veces, a la crítica, a criticar. El pesimismo, todo pesa. Cada situación es vista con los ojos del desánimo, de la desgana. Y sabes, el pesimismo no es más que falta de fe. Pero cuando nosotros tenemos fe, estamos esperanzados. Cuando no tenemos fe, o no estamos usando la fe que tenemos, no tenemos esperanza y por lo tanto hay pesimismo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? Pesimismo, porque mírame a mí, porque mira lo que me ha pasado, porque tú te crees esta vida, y empieza queja, pesimismo, y vas a decir, ¿qué relación tiene esto con la crítica? Ahora lo vamos a ver. La frustración, decíamos, ¿verdad? Cuando conocemos a alguien que está frustrado, o nosotros estamos frustrados, empieza a salir por nuestra palabra esa frustración, y empezamos a mirar a los demás. Mira porque yo no conseguí, mira porque yo no conseguí, mira lo que tiene, qué se habrá pensado. Y empezamos la crítica, y empezamos a buscar esas muletillas que nos hacen medio sentirnos bien, si podemos llegar a decir eso, hablo siempre humanamente, ¿verdad? Y sabes, estas cosas que estamos hablando todas tienen una relación que nos llevan después a criticar, y te lo voy a explicar al final. Otra de las cosas que nos lleva es la soberbia, pensar que somos mejores que los demás. ¿Qué se ha pensado si yo lo hago mejor? Mira, le han pedido a él que haga, pero yo lo hubiera hecho mejor, porque me creo mejor que los demás. Y la palabra nos advierte sobre eso, y nos advierte muy claro, y nos dice, no te tengas nunca por encima de los demás, sé humilde, sé el último, ponte al final de la cola, porque los últimos serán los primeros, porque los que sirvan serán los que Dios exalce. Así que déjate, no te pongas en el primer lugar en la fiesta, cuando seas invitado, ponte el último. Y a lo mejor te dicen, ven aquí con nosotros, siéntate, y serás honrado. En cambio, si te sientas el primero, de repente te dicen, perdona, ese lugar no es para ti, márchate allá atrás. Serás avergonzado y serás humillado. ¡Wow! La soberbia. ¿Cuántas veces somos soberbios? ¿Cuántas veces somos soberbios? Muchas. Vamos a continuar identificando. La envidia, deseando lo que otros tienen, casi siempre provocada por la baja estima. ¿Te has dado cuenta de eso? Personas envidiosas normalmente son los que tienen baja estima. Aquellos que no se valoran a sí mismos. Quizás que cuando fueron pequeños nadie los valoró, nadie les dijo, qué bien hiciste esto, qué bien está hecho esto, y de repente se convierten en personas envidiosas, porque desearían tener lo que otros tienen, porque no les sirve su estima para estar bien. No les sirve su estima para estar bien. Entonces, cuando ven que otro está bien, cuando ven que otro tiene, empiezan a mirarlo con ojos de envidia y desean tener. Y desean tener. Seguimos. Todo, repito, tiene una unión, ¿vale? Con la crítica. Hay otra cosa y es la rivalidad. Es la rivalidad. A veces somos, por no decir a veces hay personas, porque repito, mirémonos a nosotros mismos, hay un deseo de lucha, porque nos solemos comparar con los demás. ¿Te has dado cuenta de eso? Nos solemos comparar con otros, a veces tratando de rebajar los logros que están consiguiendo la otra persona. Pero solamente hay algo detrás de todo esto, y es que queremos exaltarnos a nosotros mismos. Repito que casi siempre viendo la paja, el pequeño fallito en el hermano, y no viendo nuestra
viga grande en nuestro ojo o en nuestros grandes fallos, ¿verdad? Entonces nos volvemos con una actitud de rivalidad, ¿no? De hacerlo mejor, de demostrar que yo soy capaz, de que nadie mire a aquel lo bien que lo hizo y que me miren a mí. Y esto vuelve a estar unido otra vez con la frustración, ¿vale? Y como decíamos antes, quizás la falta de estima propia. Y todo esto, lamentablemente, todo esto tiene una unión, un nexo, tiene una unión. ¿Y sabes cuál es? Te lo voy a poner como ejemplo. ¿Alguna vez agitaste una botella de champán? ¿Una botella de Coca-Cola? ¿Alguna vez metiste Mentos en una botella de 2 litros de Coca-Cola? Y si no lo hiciste, lo viste en internet, ¿verdad? Una temporada, antes de que les diera a los youtubers por saltar de edificios de no sé cuántas plantas, hacían esto, porque llamaba la atención. Abrían rápido una botella de 2 litros de Coca-Cola, metían un paquete de Mentos, cerraban, agitaban, lo ponían ahí, ¿y qué sucedía? ¡Boom! Explotaba, ¿verdad? Si haces lo mismo con una lata de Coca-Cola, no hace falta que te vayas a 2 litros de Mentos, una lata pequeña de una bebida gaseosa. Si tú apretas fuerte esto y luego lo abres, sale disparado. Eso es lo que le sucede a todas las personas que viven estas situaciones. Envidia, frustración, rivalidad, soberbia, pesimismo, la queja, que llega un momento que toda esa actitud que tenemos dentro, todo eso que está en nuestro corazón, como decía el Señor, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que enturbia la vida de un cristiano, lo que estropea la vida de los demás, lo que hace que sea un desastre lo que sale por nuestra boca, es esa agitación que tenemos dentro, como la botella de gas, y hace que no seamos capaces de controlarnos. Leticia nos hablaba la semana pasada o hace 2 semanas acerca de la lengua, lo difícil que es controlar la lengua. Amigos, cuando todo esto toma control sobre nosotros, pasamos a otro proceso, pasamos a otra fase, ¿verdad? Todos sabemos lo que es la concupiscencia. Concupiscencia son deseos desordenados. No es pecado la concupiscencia. Lo que es pecado es cuando la concupiscencia da a luz. O sea, yo entro en Amazon y veo tantas cosas que me gustaría tener. Mujeres, no miréis a vuestros maridos. He visto algunos cuellos que se han partido así en un momento. Entro en Amazon y veo tantas cosas que quiero tener, pero no tengo dinero para comprar todo lo que me encantaría tener, ¿verdad? Entonces digo, bueno, como los que tenemos Amazon Prime, podemos devolver las cosas sin que nos pregunten. Lo compro, antes de que me lo carguen en la tarjeta, lo devuelvo. Eso no es pecado, ¿eh? Hasta ahí estamos bien, ¿vale? No es pecado. Esas son las condiciones de venta que los de Amazon aceptan. Pues no es pecado. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que después decimos, pero como los de Amazon son medio tontos, que no comprueban las cosas que devolvemos, simplemente con que tenga la etiqueta es suficiente. Lo compro, lo devuelvo antes del plazo, pero lo devuelvo una caja vacía. Sí, con un envoltorio de Amazon, un sobre de Amazon, una caja de Amazon, ¿no? Con la sonrisita ahí, Amazon Prime y tal, pero no voy a meter nada dentro. Cuando llegue a las oficinas de Amazon, a lo mejor alguien me dice que no lo he devuelto, pero tengo la fotografía de la etiqueta y tengo la etiqueta de Seur o de todos estos que vienen a recoger los paquetes. Y entonces empezamos una puja se llama, ¿no? ¿Cómo es? Una disputa. Ni trifulca ni puja, una disputa. Y yo le digo a la señorita de Amazon, que es muy amable y siempre está dispuesta a solucionar las cosas, le digo que yo lo he devuelto y que yo no quiero saber nada. Que hablen con el repartidor que cogió el paquete, o que hablen con el de la central de la empresa de transportes, o que hable con el que lo recibió, o que hable con su gente de Amazon a ver quién sacó el último iPhone que compré en Amazon, 1.400 euros. A mí que no me cuenten nada. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama inteligencia proactiva. No, eso se llama concupiscencia, porque solo lo pensé. Porque solo lo pensé. Pero cuando le doy vueltas, y 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 termino haciéndolo,
la concupiscencia, esos deseos desordenados, terminan dando a luz una actitud, y ese es el pecado. Y así dice la Biblia, dice la concupiscencia. Después de haber cogido sobre vosotros el poder, la autoridad, termina dando a luz el pecado, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede, lo mismo es lo que sucede cuando nosotros estamos frustrados, tenemos una actitud de lucha contra los demás, cuando estamos en queja, cuando estamos en pesimismo, cuando estamos, que al final termina dando a luz algo. ¿Y sabes lo que termina dando a luz? Rebeldía. Porque la rebeldía es cuando vamos en contra de lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama rebeldía. ¿Y sabes? La rebeldía es capaz de pasar límites que tú y yo no nos imaginamos. No nos imaginamos. Somos capaces de ir y actuar en contra de todo el consejo de Dios y siendo capaces de soltar por nuestra lengua cualquier cosa sin darnos cuenta. Santiago, ¿quién pondrá freno a un órgano, le llama la lengua, tan pequeño, pero a la vez con tanta maldad en sí mismo? Entonces la crítica no es que tú te levantes por la mañana y digas, tengo ganas de hablar de Adela, voy a llamar hoy ¿a quién voy a llamar? A Grace. Oye, Grace, ¿tú te acuerdas de la mujer que se suele sentar al lado de Eva? Sí. Oye, voy a hablarte de ella, ¿me apetece? No, eso es que la cogí manía por algo, porque la veo feliz, porque la veo que ama a Dios, y yo tengo en mi corazón un resentimiento, porque a mí me cuesta, porque voy a criticarla, voy a hablar de ella. Entonces pasamos de un sentimiento que en vez de arrepentirme y corregirle, da lugar a la rebeldía, cuando la botella se agita y explota. Y explota. Entramos repito, en ese paso más allá de empezar a actuar, y esa rebeldía nos hace que empecemos a criticar, a despellejar, y a todas las palabras que queráis utilizar en los diferentes países que estamos aquí, que todos tendremos palabras muy bonitas para llamar a la crítica, pero en castellano se dice despellejar. ¿Y sabes lo que es despellejar? Quitarle la piel a algo, ¿verdad? Quitarle la piel a algo. Eso se llama despellejar. Y lo que estamos haciendo es despellejando a nuestro hermano. Y volvemos al principio y nos damos cuenta, o ahora sabemos, o sabíamos y recordamos, el hecho de que estamos destrozando la vida de 3 personas. La mía, estoy en pecado y más me valdría tirarme al agua con una piedra atada. La de la persona que escucha y aquel al que estamos despellejando. Estamos actuando de una manera odiosa delante de Dios. Dice que hay varias cosas que el Señor odia, abomina y son asquerosas delante de Dios. Una de ellas la mentira, la crítica y el falso testimonio. Y hay más, ¿vale? Pero esa está dentro de las 7 cosas que Dios odia de una manera tremenda. Porque Dios está tratando de corregir la vida de la gente y nosotros con la crítica estamos atándoles a sus errores. Porque Dios desea bendecir la vida de las personas y que continúen adelante y nosotros recordándoles una y otra vez lo mal que huelen, lo falsos que son, y venga a recordar, y venga a recordar. Y Dios quiere hacer una obra y tú y yo estamos destrozando la obra de Dios. Continuamos. Gálatas 5, 13, 15. Hermanos, habéis sido llamados para ser libres, pero no uséis esta libertad. Por favor, no uséis esta libertad, dice Pablo, para dar rienda suelta a vuestros instintos. Más bien, servíos los unos a los otros, dice, porque toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Tened cuidado, dice, porque si os mordéis y os coméis los unos a los otros, llegaréis a destruiros mutuamente. Todos hemos escuchado el ejemplo de los perros de caza, ¿cierto? Muchas veces hemos hablado sobre esto, ¿verdad? Esos perros de caza que cuando no tienen un propósito de a quién cazar, dónde está el zorro, dónde está el jabalí, dónde está el conejo, dónde están las perdices, y están metidos dentro de una jaula, lo que hacen es morderse entre ellos, porque necesitan actividad. Cuando una iglesia, cuando un cristiano, cuando un grupo de personas, hablemos de la iglesia, cuando una iglesia formado por cristianos, porque eso es la iglesia son las personas que formamos, ¿verdad? El grupo. Cuando una iglesia, cuando una persona ha perdido el propósito, empieza a dar vueltas, empieza a morder al que tiene al lado. Pero cuando tú sabes que tienes un enemigo, y que tenemos un enemigo en común, que se llama Satanás, que está mandando a gente al infierno, y que tú y yo tenemos un propósito que es predicar el mensaje y ayudar a sanar a las personas, ser los enfermeros, porque el médico es el Señor. Entonces se te olvida que hoy Leticia se subió aquí
sin faldas y sin tapar sus brazos. ¿Sí o no? Porque hay un propósito. Y dice, dejar de mordeos los unos a los otros. También te digo una cosa, no hablo de Leticia, hablo de otra chica. Si hubiera venido con una minifalda y con un short, no hubiera subido, también te soy sincero. ¿Vale? O sea, entendemos el equilibrio, ¿no? Entonces, dice, tened cuidado. Y luego dice en Santiago, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno, dice, que ha dado la ley y que al mismo tiempo es juez, y se llama Dios, aquel que puede salvar o condenar. Tú, en cambio, ¿quién eres para andar juzgando a tu prójimo? Fijaros, hay un montón de versículos. Santiago es tan práctico el apóstol Santiago. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, dice, ¿quién es capaz de controlar su cuerpo? ¿Quién es capaz de controlar su lengua? Eso es lo que nos compartía Leticia el otro día, ¿verdad? Si quieres apuntarlo, Santiago capítulo 3, versículos del 2 al 18. Judas, capítulo 1, dice, es largo, pero te lo quiero leer. Dice, estos, por el contrario, hablan mal de cosas que ni conocen. En cuanto a las que conocen, las conocen por instinto carnal, como conocen los animales que no razonan y las usan para su propia condenación. A veces nos metemos en los jardines, ponemos a criticar cosas de otros que no conocemos, que no sabemos, que solamente porque intuimos y pensábamos que, ¿verdad? Y dice que estamos usando todo esto para nuestra propia condenación. Ay de ellos, porque han seguido el ejemplo de Caín, de ir en contra de su hermano Abel, ¿cierto? Seguimos. Dice que por ganar dinero se desviaron como Balaam, que fue capaz de tratar de maldecir al pueblo de Israel por dinero. Y como Coré, ahí es donde yo quería llegar, y como Coré, que murió, ¿por qué? ¿Quién se acuerda? Por rebeldía, así dice Santiago. Ay de aquellos que por instintos carnales hacen todas estas cosas, que llegaron a ser, dice, como Coré, que murió por su propia rebeldía. Y me preguntarás, ¿quién era Coré? Coré era un levita. Aquellos que tenían el privilegio de cantar delante del Señor, de preparar las cosas del templo, de ministrar de parte de Dios, pero que no eran sacerdotes, ¿verdad? Coré era del tiempo de Moisés y del tiempo de Aarón, el hermano de Moisés. Y este Coré, junto con dos más, se levantaron en contra de aquello que Dios tenía establecido. Y no estoy hablando de autoridades, eso sería otra predicación, ¿vale? Pero es lo que hay. Y este hombre, junto con otros 3 más y luego 250 levitas más, se levantan en contra de lo que Dios tiene establecido. Y era que Moisés fuera el dirigente del pueblo y su hermano Aarón, y su descendencia, pero en aquel momento Aarón, fuera el sacerdote del templo. Y entonces ellos se enfadan. Estos 3 empiezan a criticar a Moisés y a Aarón, empiezan a decir, pero ¿quién se han pensado estos? Y terminan diciéndole, ¿quién te ha puesto a ti por jefe nuestro? Y repito, no estoy hablando de autoridades, no estoy hablando de pastores, no estoy hablando de esto. Repito que eso sería otra predicación distinta, ¿no? Una predicación que hay que tratar con mucho cuidado para no irnos donde no debemos irnos. Pero lo que sucede es que estos empiezan a quejarse. ¿Quién se ha pensado este que es? A tal punto, es muy larga la historia, la puedes leer en el libro de Números, pero por resumírtelo, llega un momento en el que Moisés les dice, vale, mira, Coré, está bien, ¿vale? Vamos a ver quién es al que Dios ha elegido. Vamos a ver quién es al que Dios ha elegido. Sea a ti, sea a vosotros, o a nosotros, que nos ha puesto por jefes y nos ha puesto por sacerdotes de su pueblo. Y le da la oportunidad a Coré de presentar sacrificios, me equivoco, de quemar incienso, no sacrificios, de quemar incienso delante del Señor. Dice, y la ofrenda de incienso que sea recibida, estos serán los que Dios está respaldando. Y Moisés les dice algo, y les dice, pero si tenéis el privilegio, todos los levitas, todos los de la tribu de Leví, tenéis el privilegio que Dios os ha elegido para que ministréis dentro de su templo. O
sea, si tenéis un privilegio tremendo, ¿para qué queréis hacer aquellas cosas a las que Dios no os llamó? ¿Por qué queréis ocupar el lugar? Y si tú te pones a leer un poco más, te das cuenta que hay un momento que les dice realmente, dice, Aarón no ha hecho nada para que habléis mal de él, les dice Moisés. Y dice, es en contra de Dios lo que tú estás hablando. No es. Tu problema no es con Aarón. Tu problema es la envidia, la frustración, como decíamos antes, ese deseo de lucha, tu propia frustración. Y dice, no es contra Aarón, sino es contra la voluntad de Dios la que tú te estás rebelando. Y dice más, y dice, eso, os estáis rebelando. Había rebeldía en el corazón de esta gente. ¿Qué sucedió? ¿Sabes la historia? ¿Sabes el final? El final es que presentan los sacrificios, presentan las ofrendas y lo que sucede es que se abre la tierra y se traga a estas 253 personas. Y es de lo que Santiago está hablando después en su carta. Y dice, no os dejéis llevar por vuestros instintos carnales, aquellas cosas que salen de dentro, que son lo que contaminan al hombre, los que destruyen las vidas, los que destruyen las familias, los que destruyen la iglesia, los que destruyen la obra de Dios. No os dejéis llevar por esto, porque os puede pasar como a Coré. Os puede pasar como a Coré. Y me voy a poner un poco tremendista. No solo serlo, pero me voy a poner tremendista. Cuando tú y yo empezamos a criticar, cuando tú y yo empezamos a destrozar la vida de otros y empezamos a destrozar la vida de la iglesia, ¿sabes lo que sucede? Que si no nos arrepentimos, Dios nos va a apartar. Y no te estoy diciendo que vengan un ángel y te ate una cuerda con una piedra de molino y te tire al río. No estoy hablando de esto. Yo no estoy diciendo que vayas a morir como murieron Ananías y Zafira por engañar a la iglesia. No estoy diciendo de esto. ¿Tú te imaginas que sucediera eso en nuestras iglesias? Que todos los domingos tuviéramos que llamar al 112, que se ha muerto otro, macho, venid. Venid que se ha muerto otro, ¿por qué? Es que este era mentiroso. Ah, se lo llevan. Al domingo siguiente, oye, que se ha muerto otro, ¿por qué? Porque era un idólatra. Que se lo lleven. Al domingo siguiente, oye, que se ha muerto otro, ¿por qué? Porque era un fornicario. A la que se lo lleven. No estamos hablando de esto. Ni estoy hablando de que se abra la tierra y nos vaya a tragar. Tampoco estoy hablando de esto. Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando tú y yo, cuando nuestra actitud es destructiva, estate seguro que Dios te va a apartar de su iglesia. Estate seguro que Dios nos apartará de su iglesia. Porque Dios no va a permitir que tú y yo estemos destruyendo la obra que Él quiere hacer. Entonces, llegados a este punto, donde quiero llegar es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Cuando yo identifico que yo soy aquel que está hablando mal de mis hermanos, cuando identifico que yo soy aquel que está criticando a este, criticando al otro por lo que hace, por lo que no hace, porque le envidio, porque le tengo manía, porque le odio, porque estoy frustrado, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y solo hay un camino. Solo hay un camino. Se llama arrepentimiento. Solo hay un camino y se llama arrepentimiento. Para no continuar por ahí, para no continuar destruyendo, para no continuar mordiendo a mis hermanos. Solo hay un camino. Y mira, hemos llegado al final del mensaje y al principio empezábamos con lo siguiente, y es, si yo estoy involucrado en todo esto, hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de pedir perdón. Y si no estoy involucrado en todo esto, voy a grabar a fuego estas palabras para que nunca, cuando tenga la oportunidad, despelleje a mis hermanos. En el Antiguo Testamento el sacerdote llevaba un montón de señales, y entre ellas llevaban una chapa, llevaban una chapita en su vestimenta que hablaba de la santidad de Dios.
Y cuando Él se vestía esta vestimenta, cuando Él se ponía todos estos ropajes para ministrar, cuando leía esa chapita, recordaba que santo es el Señor y que Él estaba ministrando, estaba actuando, estaba obrando de acuerdo a la santidad de Dios y que Él tenía que ajustarse a esa santidad de Dios. Ahora tú me dirás, ya Carlos, ¿pero cómo lo hago? Escuché a mi padre y a mi madre toda la vida criticando a todo el mundo, si es lo que he vivido. Ya Carlos, ¿pero cómo hago? Si escuché a mi abuela toda la vida odiando y envidiando a lo que tenía la vecina de al lado. ¿Pero cómo lo hago? Si vi como otras familias en mi entorno, en mi pueblo, en mi ciudad, estuvieron siempre en contra de la mía, y puede ser verdad, en contra de la mía, odiándonos, y eso ha hecho que tenga un odio hacia los demás. Mira, el apóstol Pablo nos dice y nos enseña que nosotros por nosotros mismos no vamos a ser capaces de transformarnos y de cambiarnos. Pero dice cuántas gracias tenemos que dar al Señor que nos dio su Espíritu Santo para que seamos nuevas criaturas. Decíamos al principio, idealizamos todas las cosas. Y todos conocemos el versículo que dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? ¿Cuántos escucharon el versículo? ¿Quién me lo puede citar de memoria? Alguien, rápido, venga. Venga, alguien que me lo cite de memoria. ¿Nadie? Venga, que sí. ¿Qué dice la palabra? ¿Que somos qué? Somos nuevas criaturas, ¿no? Somos nuevas criaturas, sí, amén, aleluya, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Señor me llevará por los montes y por los valles. Y a veces idealizamos las cosas solamente y no nos damos cuenta. Cuando dice que somos nuevas criaturas, ¿vale? No es porque ahora estoy en la iglesia, me he visto de otra manera, conozco unas canciones y de vez en cuando se me pone la carne de gallina. Cuando dice que somos nuevas criaturas es porque el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y está transformándonos, está cambiándonos. Y está dándonos la oportunidad de ser completamente diferentes a los que éramos. Completamente diferentes a los que éramos. Yo a veces, y permíteme esto, a veces me pregunto, digo, pero ¿cómo son capaces de venir a una iglesia con un pastor así? Pero han pasado 30 años desde que me convertí. Es lo que decíamos ayer dando gracias a Dios. Lo que sí que estoy seguro es que no iríais a una iglesia o a ningún lugar con una persona como yo era antes. ¿Me explico? El Señor va haciendo la obra y nos va haciendo diferentes. ¿Por qué? No, aprendo muchas cosas y entonces yo, como las aprendo y me esfuerzo, vale, está bien, porque dice Santiago, muy práctico él, y dice, no sois solamente oidores, sino sed hacedores de la palabra. Pero es que la Biblia, en su conjunto, nos enseña que no podemos hacer nada si no nos es dado el Espíritu Santo. Que no podemos hacer nada si no tenemos al Espíritu Santo. Y que Dios es tanto el que pone el querer como el hacer. Así que, para no continuar, porque claro, podríamos estar predicando mucho tiempo, pero si seguimos predicando, alguien se dormirá, se caerá, se matará, tendremos que orar por él. Y no sé si tengo la unción de Pablo para orar por una resurrección domingo por la mañana, Arnold, no sé si después de la fiesta de ayer. Déjame decirte, si estamos involucrados en algo así, solamente hay un camino, arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de corazón, lo que el Señor espera es que nunca más volvamos a hacer lo mismo. Que nunca más volvamos a hacer lo mismo. Así que le voy a pedir a Fred que por favor nos ponga una canción de arrepentimiento, ¿eh? No nos pongas una de júbilo. No soples, hombre, que lo haces muy bien. Y te voy a pedir, nos pongamos de pie, nos quedemos sentados, lo que queráis. Pero que examinemos nuestras actitudes. Que examinemos nuestras actitudes. Vale. Que si hemos de arrepentirnos, hoy sea el día de arrepentirnos. Y si no estás involucrado en algo así, si no estoy involucrado en algo así, pues gloria a Dios. Y que se quede en mi corazón grabado este mensaje, estas palabras que hemos escuchado hoy. Que seamos de bendición siempre, los unos para los otros. Amén.
Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. No por esta predicación, por tu palabra, Señor. Porque eres tú quien hablas a lo más profundo de nuestro corazón, escudriñas todo lo que hay, Señor, y nos haces ver, nos haces entender cómo estamos, dónde estamos. Incluso a veces, Dios mío, como si fuéramos una fruta, una naranja, un limón, una fruta que hay zumo, Señor, que hay jugo dentro. A veces nos aprietas para que nosotros mismos podamos ver y entender qué es lo que hay en nuestro corazón, Señor. Porque no es, como hemos leído, Señor, lo que ingerimos, lo que comemos, el problema es lo que sale de nosotros. Te agradecemos tu trabajo con nosotros, Señor. Agradecemos tu Espíritu Santo en nosotros, que nos hayas dado el privilegio de ser templo tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos preocupe más cómo está nuestro templo por dentro, que no seamos sepulcros blanqueados, que nos preocupe más cómo está nuestro templo por dentro, Señor, donde tú habitas, y no tanto lo externo, Señor. Apenas para lo externo nos hablas 4 o 5 cosas, que vistamos de forma decorosa y poco más. Pero en cambio, tanta enseñanza, Señor, tanto esfuerzo por parte de tu Espíritu, Señor, para transformarnos por dentro, Rey. Padre, te necesitamos, Señor. Te pedimos perdón, Dios mío, por cada vez que hemos hablado mal de un hermano, de otra persona, aunque no sea de la iglesia, Señor, en el trabajo. Te pedimos perdón por cada vez que nos hemos quejado, que nos hemos frustrado, que hemos sido rebeldes, Señor, que nos hemos agitado por dentro y ha salido, Dios mío, el champán explotando y llevándose por delante tantas cosas, Señor. Dios mío, queremos ser parte de una iglesia sana, de una iglesia donde todos sepamos quién es nuestro enemigo, Señor. De una iglesia donde sepamos cuál es el propósito, mi Rey. Donde tú estés en el medio y no hacer nada, Señor, que estorbe tu obra y tu propósito, Señor. Yo no quiero experimentar. Lo mejor que debería hacer sería atarme una piedra de molino al cuello y tirarme al río, Señor. Yo quiero experimentar que tú nos llamas a servir, a bendecir a los demás, Señor. A traer paz, sanidad a los que están a nuestro alrededor, Señor. Y me arrepiento, Dios, de las veces que no he actuado así, Señor. Me arrepiento de las veces que no he sabido. Me arrepiento de las veces que no te he escuchado, Señor. Padre, te necesito, Señor. Te necesito, mi Rey. Que tu palabra sea hermosa, Señor, a mi vida, aun cuando no me gusta. Te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, mi Dios. Obra en medio nuestro, Dios. Obra en medio nuestro, Señor. Obra en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.